Cuando yo era chico había tablados. Se ponían unos barriles y encima las tablas. Venían las murgas y cantaban. Los tablados tenían muñecos gigantes, divertidos, hechos por los mejores artistas del país y que vivían en el mismo barrio, no en una nube. La murga cantaba a cambio de unos pocos pesos que la gente le daba en el sombrero. Era un sueño incesante el de aquellos tipos que venían con las caras pintadas, hablaban de los problemas de cada día de la gente y le tomaban el pelo a los políticos. El tablado era el escenario de la fiesta de la vida. Bajo el tablado corrían los primeros besos. Alrededor del tablado se bailaba. No había fronteras que separaba al espectador de los protagonistas. Era herencia de la tradición murguera de Cádiz, porque de ahí vinieron las murgas uruguayas, como instrumento popular de venganza para tomarle el pelo al poder. Lo que define un producto cultural, como la murga o como la fainá, que vino de Génova, no es el origen, sino el uso, cómo se inserta y desarrolla en cualquier lugar de la tierra. En mi infancia bailaban en las calles hasta los paralíticos, pero hoy, también, el carnaval sigue siendo un acontecimiento largo, como un sello. Hoy, como entonces, los temas son la política y la vida cotidiana. Canto sobre el aumento del precio del boleto, sobre un escándalo de algún diputado. El carnaval es la revancha del mendigo frente al rey. Bienvenides, amigos, amigas. Mi nombre es Martín y esto es Dicen que la Murga es. Este podcast sobre murga uruguaya que en plena pandemia, pero con distancia social, barbijo, alcohol en gel en mano, hemos pensado junto a Jimena Cervino y Luciano Coco Pastrana, que me acompañan, para entre todos ir descubriendo un poco más de qué se trata la murga uruguaya. Espero que hayan disfrutado el primer episodio del podcast, donde estuvimos hablando con artistas y referentes de la murga y preguntándonos qué es la murga. Si no lo escuchaste, tranquilo, te podés quedar igual en este segundo episodio con nosotros. O sea, esto no es El Señor de los Anillos, no es que tenés que ver uno tras otro, pero sí te invitamos y nos gustaría que escuches el primero más tarde. Esto que escuchábamos es un extracto del maestro Eduardo Galeano. Es una entrevista imperdible al diario Página 12 que dio el domingo, o que mejor dicho, fue publicada el domingo 6 de marzo de 2005. La podés buscar. Seguramente alguno de ustedes lo puede recordar de haber ido al Museo del Carnaval en Montevideo, donde también está enmarcadito este extracto. Queríamos empezar este episodio con el maestro Galeano, porque nadie como él retrató la realidad latinoamericana. Y nadie mejor que él para meternos de lleno en este episodio donde vamos a hablar de la murga y los barrios. Porque no se puede pensar la murga sin el barrio. En este episodio vamos a explorar ese vínculo que es solidario, cooperativo, fraterno, artístico, identitario entre los barrios y la murga. Y claro, obviamente ahí aparecen los tablados, sí, el viejo tablado popular, el tablón, mucho más que un escenario para la murga. Abajo, atrás, a los costados, ahí se cocina la magia. Ahí donde se mezcla el público espectador con los utileros, con los familiares, con las amigas y amigos de la murga. Ahí nos mezclamos todos pegaditos al tablado para verlos bien de al lado. Para el tablado, para verlo bien de al lado y aprenderse a llevar la ira. Todos están corriendo la bola que ensayan acá en la zona y que salen a matar. Los inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado que hay detrás del antifaz. Vamos, que rezongan en la esquina y la barriada los mima con pregones del lugar. La ira. Mamá, vamos ya para el ensayo,
porque hoy sí ya no me callo. Yo también quiero gozar, laila, laila. De nuevo los murgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado que hay detrás del antifaz. Que todo el barrio lo sepa, que ensaya la gran muñeca. Bueno, esto es algo así como el Satisfaction de la gran muñeca, ¿no? Perdónenme la comparación, pero bueno, yo vengo con esas referencias rockeras, así que ayúdenme a entender a ver si es más o menos así. Es un clasicazo esto. Esto es un clasicazo, no sé si se baila así haciendo como los bracitos como pollito, pero sí es un clásico de cantarolas de cualquier noche de murgueres, y también está en el disco y en el espectáculo de Murga Madre de El Pitufo y Pinocho. Exactamente, muy buenas tardes, días. Bienvenido al país, Lucho. Muchas gracias. Sí, ¿qué podemos decir que no sea gracias Pitufo por existir? En realidad es la presentación de La Gran Muñeca 1996, a quienes ya mismo aconsejamos a todo el mundo que vayan a escucharlo. Está en YouTube el espectáculo completo, con grandes valores que reconocerán varias caritas después en Contrafarsa y en otros murgones a lo largo de los años. Y para aquellos bilardistas que nos estén escuchando, podemos decirles que sale campeona en el 96 con este espectáculo. Así que más motivos para darles para que vayan a escuchar esto no se me ocurren. Hermoso, hermoso. A mí me encanta el episodio que tenemos hoy por delante. Es un tema recurrente este del barrio, el tablado y las murgas. Fíjense que tanto en las palabras de Galeano como en las letras del Pitufo que acabamos de escuchar, hay una mística enorme construida alrededor de los tablados. Como escenario de la murga, pero también como escenario de la vida del barrio, donde ocurre la vida del barrio. El primer beso, la conversación política, la crítica, la vida en común que tienen los vecinos y las vecinas de los barrios. Y de alguna manera, las murgas nacieron con una localía muy fuerte en cada barrio. Lucho seguramente ahora dentro de unos minutos nos va a contar un poco más sobre esto. Y creo que acá sucede un poco con la murga porteña también. Para que la murga del barrio salga, se presente, pueda salir al corso, se junta todo el barrio, pone plata, ponen talento, ponen tiempo, vienen los tíos, las tías, tejen los trajes, otros cocinan los días que hay ensayo y que terminan tarde para que puedan comer. En Montevideo, sin dudas, la noche de fallos, hay toda una mística alrededor de los clubes donde tienen localía y donde ensayan las murgas. Otros ponen el maquillaje. Bueno, todo el barrio está involucrado en eso. La pregunta es si todavía sucede este fenómeno, ¿no? Porque esto también es un imaginario que hay alrededor de murga como mística que yo no tengo tan en claro si hoy sigue pasando. Así que los voy a escuchar atentamente a ver qué me cuentan de esto. Yo no sé a ustedes qué les pasa, pero a mí me suele pasar que yo siento olor a jazmín, a asado en el aire y me cruzo con me cruzaba, ¿no? Porque ahora en tiempos de pandemia no ocurre, pero que se escuchara algún bombo y un platillo de las murgas ya comenzando a ensayar era como, ya te indica que se aproxima el calor, el verano y bueno, por supuesto, el carnaval. Bueno, y cambiando un poco de tema y poniéndolo más en sintonía de lo que vamos a charlar durante este episodio, estoy muy contenta porque vamos a tener un invitado del colectivo Metele que son pasteles, Jerónimo, que es parte del colectivo, que es el platillero, nos va a estar contando su experiencia, la experiencia del colectivo en el armado del Pastel Arena, en el Cerrito de la Victoria, y ver qué actividades y cómo se van desarrollando las actividades que van generando. Bueno, yo traje unas cosas para profundizar sobre esto. Cuando decimos murga y barrio, barrio y murga, sabemos que van un poco de la mano, pero no sabemos muy bien por qué. Y son esas verdades que se repiten y está bueno profundizar y ver hasta dónde podemos llegar, cuál es el agujero del conejo, a dónde nos lleva, ¿no? La murga y el barrio y la murga. Cuando nosotros hablamos de murga uruguaya y hablamos de los barrios importantes para la murga uruguaya, hablamos principalmente de dos, de La Unión y de La Teja.
los barrios históricos, ¿no? Porque después habrá personas que me digan, bueno, pero Sayago, ¿qué onda con Sayago? ¿Qué onda con la Comercial? Eso existe, sabemos qué onda con Buceo también, pero hay como un ancho de espacio, un ancho de basto, o dos figuras muy, muy presentes en la mitología murguera que son La Teja y La Unión. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió tan popular? ¿Por qué estos dos barrios y no otros barrios? Y la respuesta, digamos, como siempre y como intentamos decirlo varias veces a lo largo del podcast, no es una sola, no es una definitiva y no es blanco sobre negro. Simplemente yo les voy a traer algunas cositas que estuvimos leyendo, que estuvimos investigando, que estuvimos preguntándole a gente que sabe mucho más que nosotros, y esto nos decía. Esta diferenciación entre los dos barrios o entre las dos formas de hacer murga, porque en realidad son dos formas distintas, aunque similares de hacer murga, surge a partir de la dictadura cívico-militar uruguaya entre el 73 y el 85. Como ustedes saben, el carnaval, ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, el carnaval montevideano tiene más de 100 años, por ende, por una cuestión obvia, entre el 73 y el 85 había carnaval. Y para la pregunta que tal vez ustedes ya tienen en relación a la dictadura, es que el carnaval no pudo, la dictadura no pudo con el carnaval. Por supuesto, existió la censura, configurada en una comisión de censura, tan simple y llana como ese nombre tenía, que aprobaban o rechazaban libretos. Y obviamente luego la autocensura que implica tener que firmar un texto en contra de una dictadura en América Latina en los 70, ¿no? Eso desde ya, eso no se puede medir, es inmedible. En ese periodo surgen algunos términos para clasificar a las murgas, incluso para autopercibirse. ¿Por qué autopercibirse? Porque ciertas murgas que entraban en alguno de estas dos formas de clasificarse, lo hacían con mucho orgullo. Es decir, la murga mensaje o la murga compañera, para aquellas murgas provenientes de barrios más proletarios y más obreros que intentaban dar un mensaje en su espectáculo y en su libreto muy contestatario en contra de la dictadura, en contra de la derecha, a favor de los obreros, a favor de los derechos, a favor de todo lo que está bien, por lo menos para nosotros, se percibían como esto, como murga mensaje o murga compañera. Y provenían en su gran mayoría del barrio de La Teja, un barrio obrero que para aquellos que no vivan en Montevideo y van a Montevideo, por ejemplo, en auto o en micro, ingresando por la ruta 1 que viene desde Colonia, van a ver entrando a Montevideo a la derecha la refinería ANCAP de la petrolera y el cerro de la Victoria. Bueno, todo eso es el barrio de La Teja, y en contraposición con esto, porque evidentemente hay otra cosa distinta a las murgas de La Teja, que es la murga de La Unión, se encontraban las murgas que se autopercibían como murga-murga, así como dos veces, murga-murga, que tenían un enfoque más tradicional para la época, es decir, más hacia los años anteriores a los 70 y a los 60, incluía menor compromiso político, pero atención con esto, porque en realidad así es como se percibía en el momento, porque las críticas no eran tan al hueso y se conservaban ciertos aspectos estéticos más tradicionales, pero la herramienta que tenían para criticar, porque criticaban las murgas de La Unión, era el doble sentido y el humor. Estas murgas, como la Nueva Milonga y otras más que después vamos a ver, elegían criticar desde el lado de lo humorístico, el doble sentido, lo burlesque, ¿no? Lo más asociado tal vez a lo que nosotros queremos como carnaval, y no ya carnaval uruguayo, sino como carnaval como fenómeno, ¿no? Entonces, ya podemos trazar una cuestión ideológica, ya pudimos trazar también una cuestión estética, y ahora se sumó la territorial, porque las murgas, por coincidencias o no, se encontraban en un polo de Montevideo, en La Teja, aquellos más contestatarios, y en un polo más alejado, para aquellos que no conozcan, el barrio de La Unión está al norte de lo que vendría a ser la línea de mar, unas 30 cuadras al norte, más o menos por Avenida Comercio hacia arriba, 8 de octubre, Sanguinetti, Juanico, Rousseau, todas esas calles preciosas que para aquellos que no conozcan pueden ir y pueden conocer el barrio. Entonces ya teníamos dos polos importantes. Se te está cayendo una lealtad ahí, me pareció, ¿eh? Y sí, la verdad que sí, pero yo toda la vida voy a ser de La Unión, a mí no me pesa, es donde me crié, entonces... Es cierto que desde el principio en este podcast dijimos nos vamos a parar desde el lugar de donde estamos parados, no nos vamos a ir a ocupar otros, así que me parece muy bien. Es la el realidad. uno está parado en La Unión. Y sí, claro, yo me crié en Munar 26-27 bis, entre Juanico y Rousseau, a una cuadra de la escuela Sanguinetti. Así que yo mucho de La Teja no les puedo decir más que de lo que investigué. De La Unión, otra anécdota les puedo contar, pero bueno, no será para este podcast, será para algún asado o para alguna cerveza. Volviendo un poco, podemos trazar entonces estas fronteras invisibles a lo largo de todo Montevideo y a lo largo del fenómeno, ¿sí?
Pero como toda frontera social, es una frontera que no es, esto retomo lo que yo decía al principio, no es como, bueno, de acá para allá es la Unión, de acá para acá es la Teja y no nos vamos a hablar más. No, esto se va desdibujando, se traspasa, se borronea, y más con el paso de los años. Es importante señalar que muchas murgas encontraban correlación directa en la época de la dictadura con ciertos actores políticos. Porque o bien la agrupación tenía algún tipo de afiliación política, o bien porque los integrantes, o los dueños de la murga, o los directores corales, o los directores escénicos, etcétera, eran actores políticos con relevancia en otros espacios distintos a la murga. Por dar un ejemplo, yo hablaba de La Teja. Si hablo de La Teja, tengo que hablar de Diablos Verdes, y si hablo de Diablos Verdes, tengo que hablar de Antonio Iglesias, que es el dueño de los históricos Diablos, y su afiliación al Partido Comunista Uruguayo. Entonces, Antonio marcaba una línea muy clara de las cosas que tenían que decir los Diablos Verdes y las cosas que no tenían que decir y cómo las tenía que decir. Además está decir, el histórico local de los Diablos fue el sindicato del vidrio, y de ahí salía, era la murga del sindicato. Entonces, ¿qué podemos decir de qué decía y qué no decía? Uno ya más o menos se imagina qué podía llegar a decir una murga cuyo dueño estaba afiliado al Partido Comunista en medio de la dictadura cívico-militar uruguaya, ¿no? Otra murga de las grandes contestatarias era La Soberana, una de las murgas más prohibidas en la historia de la dictadura, cuyos libretos han sido totalmente desechados y que escuchamos hoy y nos emocionamos hasta las lágrimas. La dirección de La Soberana, que era de José Lanís, imagínense cómo escribía, que le decían Pepe Veneno, ya algunos sabrán de qué hablo. Él se encontraba, obviamente no afiliado porque no era un partido, pero formaba parte de la agrupación de Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un enemigo acérrimo de la dictadura y la derecha uruguaya, ¿no? Entonces podemos más o menos vislumbrar para dónde rumbeaban este tipo de murgas. Para volver a la diferenciación entre murga y murga mensaje, mejor que hacerlo de la voz de Lucho, que soy yo, vamos a hacerlo en la voz de dos de los más grandes exponentes de la fiesta montevideana, que forman parte ya de un Olimpo de esta mitología. Por un lado, vamos a leer una entrevista a Tito Pastrana, el director de la Nueva Milonga, para mostrar un poco qué decía él de su murga de la Unión. A él le preguntan, usted es el creador de la expresión murga. ¿Qué es para usted la murga? Y el Tito contestaba, entiendo que murga siempre fue un mensaje para el pueblo, no lo inventaron estas murgas nuevas. No sé, es una característica que viene del gobierno de facto. Ellos protestaban indignados por las murgas de La Teja. Nosotros protestábamos también, pero en forma risueña, para divertir al pueblo. El pueblo está amargado, muerto de hambre. ¿Va a vender al tablado a que le digamos lo mismo? No, vamos a mostrarle un mundo irreal, aunque sea por una noche. Que se vayan contentos. ¿Quién no sabe que estamos viviendo mal? ¿Quién no sabe que el gobierno de facto es una dictadura? Esta es una entrevista que le hicieron Álvaro Ibay al Tito en el 86. Es parecido, creo, a lo que nos había contado Eva en el primer episodio, ¿no? Que ella hablaba de reírse un rato de la realidad que es tan pedorra, ¿no? Me parece que viene por ahí, o al menos yo lo interpreto que viene por ahí la mano de lo que decía Pastrana. Sí, puede ser que rumbea por ahí. Yo lo escuché muchas veces esto de decir, bueno, la murga tiene que cantarle al pueblo lo que el pueblo ya sabe, pero no sabe cómo decirlo, o tiene que iluminarlo, tiene que contarle lo que está pasando. Son también una gran dicotomía, ¿no? Que me parece que en los dos lados hay como un poco de verdad. Yo entiendo a lo que fue Pastrana en su momento, pero a la vez, cuando escuchamos un poco, y ahora vamos a ir a la entrevista de un exponente del otro lado de la vereda, que era Pepe Morgade, que fue uno de los dueños de la Reina de la Teja, a un año de la restauración de la democracia, y cuando el Frente Amplio todavía no era gobierno, ni siquiera municipal de Montevideo, dijo lo siguiente, y yo creo que esto nos va a iluminar bastante. Nosotros, mayoritariamente, le cantamos a un público de extracción proletaria, y nuestra preocupación es que comprenda por qué estamos tan sumergidos. Entonces, pasamos del plano murga al plano social y político. Por eso, la Reina conforma un comité de base frente amplista con compañeros de todos los sectores. Más que una murga, es un grupo político que tiende a la consolidación de un movimiento popular de vasto alcance. Es por eso que, en el repertorio del 86, la Reina plantea la murga del futuro, es decir, la sociedad que queremos para nuestros hijos. Espectacular. Se ve clarísimo Bueno, no es una antítesis, pero sí son dos formas bastante diferenciadas de mirar el mismo fenómeno. Y no creo que sea un debate exclusivo de la murga, sino que más bien lo que estamos escuchando, que están muy bien los dos extractos como para ejemplificar cada cosa, es la expresión de un debate que se da mucho en la política, pero en la murga. O sea, cómo la murga acogió un debate que se da en los movimientos políticos de forma histórica. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Contener al pueblo y darle mejoras? Por ejemplo, en los sindicatos se discute mucho. Vamos a mejorar las condiciones laborales, vamos a conseguir hoteles, vacaciones, cosas para que el trabajador pueda disfrutar un poquito más, o hay que de raíz ir a discutir
la propiedad de los medios de producción, digamos, ¿no? Sería como irnos ya al otro extremo de eso. Me parece que es un debate presente en otros ámbitos, que esta es la forma en la que la murga lo acoge. Voy a linkear de vuelta con el primer capítulo. Tiene para mí mucho que ver también con lo que nos decía Amalia de la mojigata, ¿no? La murga siendo una herramienta política, un lenguaje político que es utilizado constantemente. Exactamente. A mí me fue inevitable cuando leía esta entrevista ver la profunda raíz marxista de lo que está diciendo, ¿no? Es como ni más ni menos que armaron un comité después. Pero me parece muy interesante esto que dice Morgade, sobre todo en el sentido de poder aprender, ¿no? De cuando nosotros decimos esto de la teja, la unión. ¿Es una antítesis? ¿Es una pelea? ¿Son dos formas, las dos válidas? Bueno, me parece que va un poco más hacia esta última conclusión, ¿no? Son fronteras invisibles que forman parte de un imaginario social y cultural que constantemente se superponen, se traspasan, se desdibujan y evolucionan. Hoy no es que, bueno, si yo vivo en La Teja no puedo salir en una murga de la Unión porque me matan. Eso ya no existe. Me parece que lo que nos queda a nosotros es poder aprender qué es La Teja para ese colectivo murguero montevideano. ¿Qué es La Teja para un murguero montevideano? ¿Qué es la unión? ¿Por qué significa tanto? ¿Por qué son palabras que van en mayúscula más allá de que son un lugar? Me parece que eso nos queda aprender que es un fenómeno que por supuesto nos trasciende y que en esta aproximación con muchísimo respeto que planteamos hacer desde el podcast, y que estaría bueno que nos aproximemos así al fenómeno aunque el micrófono esté apagado, a nosotros lo que nos queda es disfrutar de la murga, de todas las murgas, de la picardía de los saltimbanquis de la Unión, de la consecuencia de los Diablos Verdes de La Teja, del compromiso de la soberana y del doble sentido de la nueva milonga. No nos queda más que eso, que festejar y agradecer que estos monstruos un día, hace 30, 40, 50 años, decidieron hacer murga. No puedo no pensar, o sea, vos hablás y yo pienso en, no me acuerdo si es la presentación o la retirada, corregime Lucho, de Araca Lacana, Belvedere en su corazón y en La Teja también latió, no, como que todo el tiempo en mi cabeza está repitiendo la letra de esa canción, además de que es hermosa y está bueno para escuchar, como está tan presente el tema del barrio hasta en los momentos de la presentación, o sea, le están cantando al barrio de alguna forma, me parece, ¿no? Bueno, esto es una costumbre, contestándote, es la despedida del 83 de Araca Lacana, y es algo que vamos a ver muy habitualmente en las murgas cuya raíz es muy barrial. No necesariamente una murga tiene que tener una conexión extremadamente grande con su barrio, pero aquellas que lo tienen, como Araca, bueno, los Diablos, por supuesto, los Saltimbanquis, es muy raro que en una presentación y en una despedida no nombren a su barrio, porque básicamente a los que están saludando y a los que se están despidiendo es de su barrio. Esto que vos decís de Araca 83 es tal cual, sí, Belvedere en su corazón y en La Teja también latió. Tremendo, Catusa Silva, salud. Bueno, esto, Lucho, que decís me recuerda a la experiencia de la Casa de Araca, ya que traías a Araca Lacana. Fue una especie de local, centro cultural, asociación civil que llevó adelante la murga entre los años 88 y 92. Esto está muy bien descrito en el libro 100 veces murga de Fabián Cardoso y Guzmán Ramos, donde precisamente Catusa describe un poco lo que fue ese movimiento, esa decisión. Ahora vamos a tener un invitado donde también vamos a estar hablando un poco de cómo es para una murga tener un local, ¿no? Pero en ese momento, en este libro, como les digo, el codirector responsable, director escénico, letrista histórico, José María Catusa Silva, la definió como una experiencia humana espectacular. Este fenómeno de la decisión que tomó en ese momento Araca de tener una local, un centro cultural. No sé si en ese momento se lo denominaba de esa manera, creo que hoy lo denominaríamos o sería parecido a un centro cultural. Bueno, en el libro 100 veces murga, Catusa en la entrevista cuenta que tenía la finalidad de promover y difundir la cultura popular en todas sus manifestaciones artísticas, desarrollar y apoyar espectáculos sociales y culturales, investigar y realizar estudios sociales, miren qué particular, investigar y realizar estudios sociales, dictar clases, talleres, etcétera, etcétera. Sigue la descripción, esto que les leo es una cita textual de lo que dice Catusa ahí en 100 veces murga, y relata incluso que, con mucho orgullo, ¿no? Algunas historias que transcurrieron por ahí, que hubo hasta 15 talleristas, 2.500 socios, digo, todo un movimiento que se formó en los alrededores y a través de la apuesta de tener un local cultural en el barrio donde la murga se movía y
estaba vinculada con los vecinos y vecinas. Es una historia que a mí siempre me llamó la atención porque no tengo referencias, por lo menos hasta el momento, de otras experiencias similares. Sí sucede que las murgas tienen cierta localidad con algunos clubes, donde ensayan, donde, lo que decíamos al principio, ¿no? Comparten la vida diaria con vecinos y vecinas. Pero esto era una apuesta distinta porque la murga salía al barrio. No solo el barrio se metía en la murga, sino que la murga salía al barrio. Esta parte de investigar y realizar estudios sociales me parece que ejemplifica lo tan lejos que estaban dispuestos a ir con esta apuesta. Quienes continuaron con esta experiencia, pero 30 años después, es el colectivo de la murga Metele que son pasteles, quienes abrieron un espacio en el barrio de Cerrito de la Victoria. Bueno, y por eso invitamos a Jerónimo de Metele que son pasteles para que nos cuente un poco cómo es que se están organizando, para que nos cuente esta experiencia del armado de las canastas que están recolectando y están repartiendo. ¿Cómo estás, Jero? Buenas, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a vos por sumarte acá al podcast. Vamos arriba. Surgió como una inquietud ya hace un tiempo, soy malo para las fechas, pero creo que como 4 meses que estamos con el tema de las canastas. Bueno, nosotros tenemos una comisión, que es la comisión Pastel Arena, es un grupo, somos como 10, que somos las que llevamos como un poco adelante el proyecto Centro Cultural. Y cuando apareció todo esto de la pandemia, charlando entre compañeros, como que empezamos a ver que la situación era mucho más compleja de lo que parecía que iba a ser. Compañeros que por ahí teníamos laburo o que trabajábamos de forma independiente, se nos complicó la economía fuerte. Y bueno, medio haciendo un paralelismo ahí, diciendo clase media, ¿no? Se nos está complicando, debe haber muchísima gente que esté muchísimo peor que nosotros. Y bueno, aprovechando un poco el año que tuvo la murga, se vio la herramienta ahí que podíamos llegar a tener de difusión y convocatoria en cuanto al pedido y a la recepción de donaciones. Y dijimos, bueno, vamos a alargar esto a ver qué onda. Y arrancó con una fuerza bárbara, por suerte. Todo lo que es donaciones, tanto de mercadería como de dinero, que mucha gente estaba sobre todo al principio, con mucho nervio. Y apareció la herramienta esa de hacer un giro desde la casa, con los celulares, hoy por hoy, que se puede. Entonces se juntó un montón de guita que al principio de la pandemia oficiaba de comodín, porque de alguna manera comprábamos alguna cosa que nos faltara. Pero bueno, lamentablemente lo que más nos sorprendió es, al margen de la solidaridad de la gente y la buena respuesta que tuvo la convocatoria de la murga, fue la cantidad de gente que se empezó a anotar para recibir canasta, ¿no? ¿Cuánta gente es? ¿Siempre le reparten a la misma gente o van variando? Sí. ¿Cómo se organizaron eso? Hoy tenemos 400 familias anotadas, a las que se le da canasta una vez por mes. Digamos que tenemos 2 grupos de 200 familias y cada 15 días le damos a uno de esos 2 grupos. Pero nosotros cuando arrancamos dijimos, bueno, capaz que se anotan 50, 60, 70 personas, y como que en un momento hubo que cerrar esa lista y decir, bueno, podemos colaborar con esta gente, y fue una elección de la comisión. Es difícil, ¿no? A veces te pones como en un papel de a quién sí, a quién no, es horrible. Entonces, para no entrar en esa, dijimos hasta acá, nos pareció como más sano, y decir, es preferible asistir en el tiempo y colaborar con estas familias que darle una vez y no volver a darle y todo el tiempo ir rotando a la gente. Te iba a preguntar si son todas familias del barrio y ahí hay como una vinculación con las familias del propio barrio donde está el Pastel Arena, o si ustedes registran que son familias de otros barrios, de más lejos. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros llevamos un registro que a la gente le pedimos el nombre, el grupo familiar, cuánta gente vive en la casa, situación en la que se encuentra, tanto laboral o como jubilado, pensionista, lo que sea, y un número de teléfono, nada más, por una cuestión de orden. Yo te diría que el 90% es gente del barrio, cerca, yo qué sé, 10 cuadras a la redonda, y después tenemos un 10% de gente que vive por otros barrios que también manifestaron que estaban necesitando, llegó de acá, de allá, cosas, y van hasta ahí los sábados que entregamos, de otros barrios, ¿no? En relación a lo que decías, esto del Pastel Arena, que bueno, los que estamos más vinculados, que vamos febrero y demás, conocemos, ¿cómo llegan al barrio? ¿Cómo se ideó toda esa cuestión que no es habitual, por lo menos no se repite en muchos espacios? Sí, los pasteles yo hace 7, 8 años que estoy, 7 creo, capaz que es el 8º carnaval, y ya hace como cuestión de 3, 4 años que empezó a rondar la idea de hacer la casa pastel, de generar identidad con un barrio, de asentarnos en un lugar y forjar esa identidad, ¿no? Que está buena. Y el año pasado, este último carnaval, no el anterior, salíamos del Club Fraternidad, que es a 5 cuadras del Pastel Arena, 4, y de ahí en el Fraternidad, Eddie,
Y Rosita eran los cantineros de Fraternidad. Y bueno, ellos después por cuestiones con comisión directiva del club y esas cosas se fueron. Y tenían este espacio que había sido una leñera y antes había habido peleas de gallo clandestinas. Que tenían ese lugar si queríamos hacer algo, no sé qué. Entonces arrancó como, revivió esa idea de la casa pastel o del centro cultural o de tener un lugar como para sentirlo más propio. Y arrancamos a meterle millones de horas a recuperar ese lugar que estaba como medio abandonado, mugriento, roto. Y tratamos de a poquito ir dejándolo cada vez más lindo y funcional. Y eso fue el año pasado, después vino Carnaval, el Pastel Arena nos permitió hacer un carnaval precioso, al margen de lo que después sucedió con la gente, y eso creo que nos dio una infraestructura y una solidez ahí que permitió también forjar el espectáculo que después se hizo. Y la idea este año, ya con un proceso de un año estando ahí, era empezar a trabajar más como un centro cultural, generando actividades un poco más diversas y más inclusivas para el barrio propiamente dicho, y no que fuese un local de ensayo de un conjunto de carnaval. Yo te iba a preguntar para profundizar en eso, ¿no? Cómo, bueno, nace la idea entre ustedes, un poco lo abordamos recién, pero cómo va evolucionando esa idea y cómo se inscribe para ustedes este local. Digo, si lo pensaron desde el principio como un lugar propio de la murga para tenerlo y ya, que puede ser para ensayar o para realizar cualquier actividad, o había una orientación más fina de decir, bueno, no, acá pueden pasar otras cosas, puede haber talleres, puede haber plenario político, puede haber, vamos a salir a militar el barrio, hay una concepción ahí de militancia del barrio, o hasta dónde es ese margen? Sí, hay todo eso. Ideas, 285.000 millones. Lo difícil es hacer que eso trascienda del papel y se haga realidad, ¿no? Las realidades de todo, al ser un grupo grande y tan dinámico, varían todo el tiempo, ¿no? Una persona que por ahí se compromete y en 2 meses la vida se le dio vuelta y ese compromiso ya no es tal. Entonces lo difícil es llevarlo a la práctica. Los proyectos, los papeles son preciosos. Después la realidad va por otro lado siempre. Entonces claro. El desafío era ese. Bueno, hay un grupo, sí, y siempre fue desde el día cero con esa cabeza de hacer un centro cultural, que trascendiera el carnaval. Nosotros somos, al margen de ser una murga, hay un grupo de amigos ahí fuerte hace muchos años que trasciende carnaval. Nosotros supimos salir 17, 18 en el concurso y eso no afectó ni a la murga ni al objetivo que trasciende el carnaval. Entonces, el proyecto Pastel Arena, cuando se inició, el concepto era ese, ¿no? Si nos embarcamos en esto es para seguir, no importa si un año la murga no sale, es como que va por otro carril. Es funcional al proyecto carnaval, pero va por otro camino. Y con esa cabeza es que arrancamos y que este año era la idea de ponerlo en práctica y todavía no hemos podido. Había gente murga joven ensayando, ¿no? Sí, el año pasado hubo unas cuantas murgas jóvenes que ensayaron ahí, hubo un conjunto de carnaval de las promesas y sigue por ahí la cosa. Digamos como que convivieron con otros grupos. ¿Esos grupos son del barrio? ¿Cómo es que llegaron a ensayar en el pastel? Digamos, ¿cómo se acercaron? No, contacto. Yo creo que eso es un mito, eso, ¿no? De la murga La Teja, la murga La Unión. Son pocas las murgas hoy por hoy que se identifican con un barrio. Muy pocas, me animo a decir. Y murgas jóvenes menos todavía. Hay una cuestión de oferta y demanda de espacios para ensayar. Entonces se da como una migración constante de que un año estás en un lado, otro año estás en otro. No sé, no son del barrio. No sé si las murgas hoy por hoy tienen barrio. Son pocas, ¿no? Yo qué sé, los Diablos, La Teja, Saltimbanqui y La Unión, cuando salían. Capaz que hay murgas que sí, están 3, 4, 5 años en el mismo club y eso genera un poco, pero tampoco es que son de ese barrio. ¿Y ustedes ahora se perciben como, bueno, de ese barrio? Y bueno, creo que eso es un proceso mucho más largo, como para sentirse... Sí sentimos que hoy estamos ahí. No sé si somos la murga del Cerrito de la Victoria. No me animo a tanto. Quizás a veces ese vínculo con el... Pienso, ¿no? Con el barrio, no necesariamente es soy de acá, quizás tiene que ver la murga y el barrio con el intercambio que se da. Al menos yo lo reinterpreto de esa manera, como vos decís, bueno, hay pocas murgas que hoy están, pero se habla o se habló siempre mucho sobre los barrios, y bueno, quizás eso se resignificó en el intercambio o en el vínculo que puede haber con el grupo de la murga y el barrio, como creo que lo están haciendo ustedes con el tema de las canastas, ¿no? Sí, creo que es eso, ¿no? Es como que se retroalimenta ahí y hay un poco de la identidad de que vos te sientas parte del barrio que sea
y de que el barrio te sienta aparte también, y que ellos sientan que vos sos la murga de su barrio. Eso me parece que es como un 50 y 50 ahí. Nosotros estamos trabajando como para eso, sí. La idea es generar obviamente esa identidad. A veces los proyectos son como más volátiles, entonces es difícil proyectar en el tiempo qué es lo que pueda llegar a pasar. Pero sí, también se da una dinámica que el carnaval es muy largo en el Uruguay, y eso, como todo, ¿no? Genera amores y odios. Tenemos vecinos que nos aman y tenemos vecinos que nos odian también. Entonces es como eso, ¿viste? Una construcción de confianza, como si fuera una relación de pareja de 24 horas durante 6 meses, ¿viste? De todo el tiempo estar tratando de hacer las cosas bien, de que no se nos vaya la moto, de que si hay un vecino enojado, tratar de charlarlo, de consensuar, de bueno, hasta acá, hasta allá, ¿viste? Es como difícil. Y en todo eso transcurre un proceso artístico y la elaboración de un espectáculo, entonces es como bastante complejo el congeniar y el dejar contento a todo el mundo también, ¿no? Y en ese sentido, digamos, con la pandemia hay un reinventarse, pero a la vez también hay un desafío o imagino, te pregunto, que hay un desafío de poder mantenerse económicamente. Digo, como bien dijiste hace un ratito, digo, la dificultad económica es para todos. Imagino que para el centro también, para el Pastel Arena también debe estar complicado. ¿Cómo pudieron afrontar esos desafíos y cómo lo están haciendo? Sí, tal cual, eso pasa. Y fue un problema, porque al no haber ningún tipo de actividad, los ingresos no existen. Se está bancando un poco con la espalda de la murga, ¿no? Que bueno, en sus orígenes, así como les comenté que la idea era que fueran como en paralelo los dos proyectos, bueno, siempre recurrimos a Mamá Murga cuando se complicaba la parte económica, sobre todo, pero la idea era generar economías diferentes y que fuera sustentable por sí mismo, y ahora no está pudiendo pasar. Es un lugar en el que nosotros no pagamos ningún tipo de alquiler, que el acuerdo original con Eddie y Rosa era que nosotros nos hacíamos cargo como de la gestión del espacio y pagábamos algunos costos de consumo de luz, de agua, esas cosas. Y eso es lo que se está pudiendo afrontar ahora, pero todavía requiere mucho mimo el Pastel Arena y eso es lo que no se está pudiendo seguir haciendo. Ahí en Montevideo existe, por lo menos que tengan conocimiento ustedes, algún tipo de normativa que proteja los espacios culturales, que los impulse, porque acá en Buenos Aires gobierna el macrismo hace muchísimo tiempo y fue una pelea muy importante que dimos desde los sectores de la cultura. Para ya no, por suerte, ¿no? No, en Buenos Aires todavía sí. Ah, en Buenos Aires está, ese es verdad. el problema. Acá en Buenos Aires creo que van a ser ahora 14 años se van a cumplir. Y en todo ese tiempo fue muy difícil para los espacios culturales sobrevivir, porque lejos de haber un impulso a esos espacios, el gobierno de la ciudad los perseguía, los clausuraba, y al día de hoy todavía puede llegar a pasar en algún caso en particular. Ahora, después de una pelea de todos los sectores, se logró una ley de centros culturales, que es un gran avance, no es todo, pero es un gran avance. Y también hay dando vuelta en danza varias normas para impulsar la cultura popular en los barrios, los talleres y demás. ¿Vos tenés conocimiento ahí en Montevideo cómo es la onda? O sea, ¿ustedes en el Pastel Arena pudieron aprovechar algo de eso? Acá pasa casi que todo lo contrario. Acá hace 30 años que el Frente Amplio tiene la intendencia de Montevideo. Hace 15 que era gobierno el Frente Amplio. Y ahora perdimos las elecciones y ganó una ultraderecha bastante rancia y neoliberal. Y a nivel país hay muchas cuestiones de apoyo gubernamentales que ya se ven que la cultura es lo último que les importa. Es más, hasta les duele y el apoyo que había ya no va a ser tal. Y desde el lado de la intendencia sí hay una cantidad de cuestiones de apoyo, de presupuestos participativos y tratar de promover esa historia, pero con una lógica diferente a nuestra realidad de hoy, que nosotros hoy no estamos amparados en ningún marco jurídico. Es una cosa que la Murga está trabajando para establecerse como una asociación civil sin fines de lucro, y que eso te permite entrar en el sistema de ese tipo de apoyos. Hoy estamos por fuera de eso, hoy somos un grupo de loquitos que estamos tirando un carro solos y no podemos ir a pedir un apoyo ni a la intendencia ni a los municipios por eso, por no estar amparado en una figura jurídica, ¿no? Hoy por ahora somos como que trabajamos en negro, digamos.
Claro. Es también un tema Pero ese, sí. es un tema que es costoso, lleva pila de tiempo, que lo estamos iniciando, que se están empezando a armar. Hace tiempo también lo mismo. Pasa que a veces los tiempos, viste, yo qué sé, te planificas algo que no sale, se postergó 3 meses y ya entras en la lógica de estoy preparando un espectáculo y acá somos más o menos que los mismos, ¿no? Entonces a veces se postergan los proyectos por tiempos y porque ya entras en la vorágine de carnaval de vuelta y hay que meter la cabeza ahí. Cuando se termina estás cansado, entonces vamos a arrancar de vuelta y cuando arrancás ya empieza el carnaval de vuelta y los plazos son cortos, pero este año sí se va a iniciar eso y bueno, veremos después qué tipo de apoyo se puede conseguir, pero los hay. En este momento, ¿cómo es la situación de los ensayos? Saber si también ustedes se están preparando espectáculo para presentar, ¿cómo Sí, es? hoy los pasteles, como nunca en la historia de los pasteles, tienen como 20 o 25 minutos escritos de espectáculo para el espectáculo del año que viene o cuando sea que se haga, pero todavía no empezamos a ensayar, no hay nada pasado. Sí hay escrito, eso es buenísimo, que la Comisión de Letras sí, durante la pandemia laburó fuerte, mediante Zoom, y cuando la cosa se aflojó un cachito con reuniones presenciales, y hay idea de espectáculo, hay idea de vestuario, hay 20 y pico de minutos escritos, y se está laburando, y bueno, todavía no empezamos a ensayar, lo que estamos ensayando son cosas puntuales del año pasado o de otros años que vamos a hacer la semana que viene, la otra, y es eso lo que se está ensayando. Supongo que una de las cosas que más deben estar ensayando o que más repercusiones tuvieron fue el cuplé de las ollas, ¿no? De la plaza. ¿Cómo es que lo vivieron o cómo es que lo viviste, ¿no? Para no hacerte cargo de todo lo que sienta la murga, pero ¿cómo fue pasar como semejante emoción? Primero que nada fue preciosa, y yendo como al origen ahí, en la concepción de ese cuplé en particular, el Fede, que es uno de los compañeros que escribió ese cuplé, lo había pensado con una lógica completamente distinta, como más parodiando la situación y con una música media bachatesca, así, medio meloso. Así llegó al colectivo, pasó por el Ale que arregla, y empezó a surgir como esa necesidad de decir, esta letra está diciendo otra cosa que no va con la línea musical con la que se estaba planteando, ¿no? Era como que no pegaba, ¿viste? Y desde la batería, primero surgió desde Ale como minorizar la canción para que sea como un poco más profunda, cambiar un poco las estructuras de la canción original para que no sea tan caribeña. Y después surgió desde la bata esa intención de, estamos cantando vamos a la plaza, yo qué sé. Y surgió la idea de que todo el colectivo que estaba arriba del escenario hiciera percusión, se armaron los ritmos, se compraron los tachos, se ensayó y salió eso, que llevó mucha discusión dentro del proceso interno de la murga, de decir, ¿y esto qué onda? Fue una canción que fue, o que era en los papeles, a nuestro entender, en el proceso de ensayo, como mucho más directa que otras canciones que hemos tenido y otros mecanismos de comunicación que la murga ha tenido, ¿no? Como más lineal, pero no por lineal de representarnos, creo. O por lo menos a mí. Siempre me encantó la letra de la canción. Sí, parecía como medio panfleto en algún momento. Era un panfleto que no lo sentimos así porque nos sentíamos representados por lo que se estaba diciendo y sobre todo manteniendo la línea histórica discursiva de los pasteles de muchos años para atrás. Entonces, no es que los pasteles hoy salieron a decir esto y mirá, se subieron al carro de esto y salieron a decirlo. Si escuchan los espectáculos de la murga de 6, 5, 4, 3 años para atrás, la murga viene diciendo lo mismo de otra manera hace muchos años. Entonces como que no se sintió eso de que no lo sentimos ajeno el cuplé, era nuestro, era lo que nosotros queríamos decir. Y después lo que pasó con la gente me parece que es algo que trasciende a lo que nosotros podíamos llegar a hacer arriba del escenario. Ahí se dio una coyuntura sociopolítica en el Uruguay, que como decía Lale la otra vez en una reunión, en una entrevista, me parece que no dijimos lo que la gente quería escuchar, sino que la murga cantó lo que la gente quería decir, y por eso tuvo la repercusión que tuvo. Es como, está todo encadenado, ¿no? Pero también se sumó que unos personajes bastante nefastos de la derecha uruguaya los primeros días de carnaval salieron a pegarnos fuerte y se genera eso del enemigo en común, ¿no? De decir, si estos
retrógrados están diciendo que esto es malo, a mí me gusta más. Y pasó eso también. Y bueno, creo que va por ahí. Vos sabés que te iba justamente a acotar eso, ¿no? Viste, Arturo Jauretche tenía una frase, y que acá se suele repetir mucho, que cuando no sabía qué pensar se levantaba a la mañana y leía el diario La Nación para pensar lo contrario. ¿Viste lo que es el diario La Nación? Bueno. Sí, tal cual. ¿A ustedes les pasó esto entonces? Vos decís con la reacción que hubo de los sectores de la derecha ante lo que estaban diciendo ustedes arriba del escenario, ¿les pasó de decir, bueno, si nos están bardeando y nos están pegando tanto es que realmente tocamos un nervio, estamos haciendo las cosas bien? ¿Les pasó eso? Sin duda, porque también, yo qué sé, un medio de prensa escrito histórico acá en el Uruguay, nefasto, pro golpe de Estado, cuando lo subo, que es el diario El País, también nos dedicó como 3-4 artículos en el diario y eso no potencia nada, pero convence de que vamos por buen camino, ¿viste? Y sí, eso pasó, y eso no nos pasó solo a nosotros, le pasó a la gente. Que bueno, que lo que nos hicieron fue publicidad, básicamente. Claro. Y hay que estar agradecido porque le llegamos a más gente gracias a ellos. ¿Pero tuvieron algún problema de tipo amenaza, persecución, algún mal momento? Porque a veces los hay, digo, me parece. No, lo hubo, pero por redes sociales, cosas, pero eso no es la vida, eso no es el mundo, no. Okay. Persona nunca pasó nada. Tuvimos trastornados las redes sociales que decían, a ver si son tan valientes cuando escuchen las balas de mi metralleta y les voy a tirar ácido cuando vaya al tablado y cosas así. Que tampoco es lindo recibirlo, pero sí, coincido que no es lo mismo que... No es lindo recibirlo, claro, no es lindo recibirlo, pero hay una frase de Woody Allen que dice, tragedia más tiempo igual comedia. Uh-huh. Creo que era de Woody Allen. Y pasa un poco eso, lo mirás de lejos y decís, qué cómico todo, ¿no? Porque estábamos cantando un coso arriba de un escenario, nada más. Claro. Y que se genere eso, mismo en el grupo interno de la murga, daba para la risa. O sea, había millones de comentarios de qué más que está lo que están haciendo, y había 2 que nos pegaban y mandábamos eso al grupo de la murga y nos cagábamos de risas, ¿viste? Yo qué sé. En relación a lo que decías recién, se pudo notar mucho, y yo lo recuerdo porque estuvimos ahí, la evolución de la reacción de la gente, por un lado en los tablados, digo, recuerdo en el 1 de mayo, que era, yo los vi un par de veces este febrero ahí, y el recibimiento era impresionante. Pero para ya mencionar lo que tal vez puedan ver desde la computadora, que es la reacción del teatro, cómo fue evolucionando la reacción de la gente entre la primera, la segunda y la liguilla. Que lo de la liguilla fue impresionante, se cayó el teatro de verano, mucha gente con bandera del frente, con incluso pancartas con la tipografía de la murga. La verdad que impresionante la reacción, y yo creo que esto que vos decías, la evolución se debe también a esa publicidad que les hizo la derecha. Sí, pues creo que es una sumatoria de cosas. No es solamente eso, pero claro, esa es una de las causas, sí, totalmente. Y en cuanto al sentimiento ese, hubo un pico de tensión emotiva en la murga este año nuestro, que nosotros ya hace un par de años que la gente de familiar y detenido desaparecido nos invitan a un tablado que se hace a beneficio de ellos en el velódromo, y siempre es muy emotivo, ¿no? Estar ahí en esa situación, embanderándose en esa causa, siempre es muy emotivo, y este año lo fue más porque terminamos de cantar el cuplé y ahí había, no sé, 7.000, 8.000 personas, 9.000 personas, no sé cuántas había, estaba lleno de bote a bote el velódromo, y empezaron a cantar olele, olala, si esto no es el pueblo donde está. Eso nos pasó un par de días antes, creo yo, que fue ir a la liguilla, y fue como emotivo pero fuerte, o sea, estábamos todos llorando abajo, viste, yo qué sé, era como otra cosa, no era un toque más, es un toque muy especial que a nosotros nos gusta mucho participar y estar ahí, y bueno, tenía todo como un marco ahí que generaba emociones fuertes. Y un par de días después fuimos al teatro de verano y eso, como que no nos sorprendió estando arriba o sea, ese día en el velódromo, el día de familiares, la retirada, no sabés lo que fue, la cantamos en full remol, ¿no? Todo el mundo llorando, era cualquier cosa. Entonces, puedo ver que fue lagrimosa, sí, ¿estabas ahí? Sí, estaba ahí, por suerte tuve la suerte. No estoy mintiendo, es más o menos lo que estoy contando. No. Y nos pasaba que, a mí personalmente me pasaba, yo estaba mirando para abajo, no quería mirar a ningún compañero porque era como que yo estaba llorando y estábamos todos en la misma lógica de, qué salado todo esto. Y bueno, entonces lo que pasó con la gente, el teatro de verano no nos sorprendió,
Sí, nos mimó el alma, zarpado, porque está buenísimo, pero no, o sea, lo emotivo fue eso, ¿no? Entonces fue como un entrenamiento ahí para ir con un poco más de espalda al teatro de verano. Y sí, fue fuerte, fue lindo, pero Yo creo que, no sé, no te queremos robar más tiempo. no es tiempo perdido, Boris, está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que por ahora ya estamos. Jimmy, no sé si quedó alguna. No, la verdad que no. Que más, lo único, agradecerte por prestarte, por cedernos un cacho de tu tiempo. Sabemos Vamos arriba. que necesitabas laburar y estabas en el medio de un laburo, así que muchísimas gracias por eso. Sí, muchísimas gracias, pero la verdad, muchas gracias. Para Por favor, nosotros Gazorra. un gustazo y bueno, también transmitirte nuestro abrazo y nuestra admiración, o por lo menos hablo por mí, por el laburo que hacen y extender también a los compañeros y las compañeras un abrazosozón y muchos éxitos para llevar adelante el Centro Cultural, el Pastel Arena, porque es muy difícil y a mí me tocó armar varios y cerrar varios. Y es tremendo, uno deja un montón de cosas ahí, un montón de tiempo, un montón de plata, pero también un montón de cosas que no se miden ni en tiempo ni en plata. Así que nada, un abrazo ahí para todos y ojalá le sigan metiendo para adelante. Vamos arriba, le hacemos llegar los saludos de la murga. Muchos abrazos y bueno, Muchas ojalá gracias. en febrero podamos viajar y nos veamos. Ojalá en febrero pase algo. De una. Ojalá. Nos vamos a Vamos tomar arriba. alguna birra ahí al pastel. Le pedimos a Eddie que nos sirva alguna. Seguro que sí. Y bien, amigues, esto ha sido todo. Se va bajando de esta segunda edición. Dicen que la murga es. Les recordamos que pueden pasar a escuchar el episodio número 1 y por supuesto lo vamos a estar esperando en el próximo. Porque este podcast se va, pero se va para volver. Adiós y salud carnaval.